Es un gusto y un honor contar con la presencia de todos ustedes. Espero que se sientan cómodos. Para nosotros es un placer acompañar a la doctora Nelly Maidana de Rocaber en la presentación de su obra. La doctora Nelly Maidana de Rocaber, antes que nada, es una abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires en el año 1960 y ha sido colega y parte de este colegio que tengo el honor de representar durante muchos años. Aproximadamente de 25 años, Nelly, fuiste una colega más matriculada en nuestro colegio y perteneciente a nuestra institución. Se ha desempeñado como procuradora fiscal de la provincia, ha subrogado a más de 10 fiscales de Estado de la provincia, ha ejercido la Fiscalía de Estado por subrogación y se ha retirado como funcionaria pública como fiscal de Estado de la provincia. Hoy tenemos el honor de presentar su primera obra de Derecho Constitucional y Administrativo. No existen muchos antecedentes a nivel provincial de un estudio exhaustivo en estas materias en el ámbito provincial. La obra se titula Manual de Derecho Constitucional y Administrativo de la Provincia de Misiones. Trata sobre el estudio exhaustivo de los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. También se refiere a 9 organismos componentes y con autonomía constitucional, como lo son el Tribunal de Cuentas, la Contaduría en General de la provincia, el Consejo General de Educación, el Jurado de Enjuiciamiento, el Juicio Político, entre otros. Y culmina la doctora Nelly Maidana de Rocaber su extensa y destacada trayectoria con la presentación de esta obra, que va a ser indudablemente algo muy valioso para los jóvenes abogados y las generaciones futuras. La Casa de los Abogados, que es este colegio, realmente está de fiesta, doctora, con la presentación de su libro. Nuestra biblioteca se nos ilumina y se cumple una de las funciones primordiales que tiene el colegio y que defiende el colegio, que es el estudio exhaustivo del Estado de Derecho, del sistema republicano y democrático de gobierno. Esta obra contribuye a ello, contribuye a que generaciones futuras sigan conociendo nuestro esquema constitucional, nuestra constitución nacida allá por 1958, y no resta más que desearles éxito a usted y a su obra, y que se siga transitando por este sendero del saber, que es el camino a seguir y que nos deja un gran legado a todos los jóvenes y a este colegio. Doctora, como miembro del colegio también voy a hacer la entrega de un presente a la doctora, que la comisión directiva del Colegio de Abogados así lo ha dispuesto, y vamos a mostrar, es una placa de reconocimiento a su extensa labor en el ámbito jurídico Bueno, esta sorpresa que recibe esta noche la doctora Rocaber, dice el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, a la abogada Nelly Maidana de Rocaber, en reconocimiento por su labor profesional y su valioso aporte al estudio del derecho constitucional y al Estado de Derecho, posado el 22 de junio de 2012. Artístico presente. Bueno, nuevamente mis felicitaciones, doctora. Le transmito las felicitaciones de nuestro querido presidente, el doctor Bacigalupi. No pudo estar porque está en una junta de gobierno en Río Cuarto de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, así que tengo el honor de suplantarlo en esta importante reunión. Y nuevamente un saludo para todos los presentes, funcionarios y personas tan destacadas que nos acompañan esta noche. Espero que se sientan bien y como en su casa. Les paso la palabra a nuestra invitada. Bueno, muchas gracias, doctor Báez. Y vamos a escuchar a la doctora Rocaber entonces. Buenas noches a todos. Doctor Báez, no vaya a emocionarme porque no me pase como ciertos programas de televisión que me ponga a llorar. Así que, bueno,
El libro que presento hoy me llevó 10 años de trabajo e investigación. Pretende ser un aporte a mi provincia sobre cómo está organizado el Estado conforme a nuestra Constitución Provincial de 1958. Debo destacar el diseño de tapa y la compaginación del texto del libro, que está hecho por otra misionera, la diseñadora gráfica Silvia Aranda del estudio C CREA de Rademacher y Avenida Cabret. Está acá presente, pido que se levante, le vamos a brindar un aplauso. Porque ha hecho un bellísimo trabajo que fue aceptado por la editorial Rubinsal Cursone, que edita los nuevos libros de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso esto fue impreso por la imprenta Talleres Gráficos Lux Sociedad Anónima de la provincia de Santa Fe, que es la imprenta de la editorial Rubinsal Cursone. Por eso es que tiene tan excelente impresión. Su precio ha quedado fijado en la suma de 500 pesos. Además de la presentación de mi libro, y como prioridad va mi agradecimiento al doctor Néstor Pedro Sagüez, que me ha permitido poner en la primera página del libro sus palabras que dicen: la felicito por el esfuerzo que usted ha desplegado al abordar una temática tan interesante como de gran importancia. Veo que en su tratamiento ha sido meticulosa, clara y didáctica. Quiero también manifestar que envié un ejemplar de este manual al doctor Carlos Fait, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque el doctor escribe libros sobre la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones, y como yo tengo todo un sector dedicado a eso, le envié el libro de regalos. El doctor Fait hace unos días me llamó por teléfono y habló conmigo casi 20 minutos. Yo no lo podía creer, dado la jerarquía del doctor. Y me ha dicho que tiene 96 años, que se sigue desempeñando en la Suprema Corte, que toda la gente que le rodea en el tribunal es como si fuera su familia, y me pidió disculpas porque dice que no ha podido contestarme antes, porque le ha llevado unos días leer el libro de 700 páginas, no sé si es cierto que lo ha leído, pero me ha dicho que me ha felicitado reiteradamente y me ha dicho que es un libro de consulta obligada para la Nación y para la provincia. Previo al análisis del libro, rendiremos homenaje a destacadísimos tratadistas del derecho constitucional y del derecho administrativo, al doctor Rafael Bielsa, al doctor Miguel Marienov, al doctor Segundo Linares Quintana. Con relación al doctor Rafael Bielsa, su nieto, el actual ministro de Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico, hasta hace cosa de 5 horas todavía estaba tratando de salir en el avión y venir, porque resulta que se reprogramaron todos los vuelos y tenía que salir de Seiza. Le dijeron que iba a salir 5 horas más tarde del avión, pero tampoco le aseguraban la salida. Entonces finalmente me dijo: bueno, le voy a mandar por internet una biografía de mi abuelo, el doctor Rafael Bielsa, el administrativista famoso, para que usted se sirva leer allá, ya que yo no puedo ir personalmente. En su oportunidad me había dado un mensaje diciendo que llegaba hoy a las 11:30 y que había hecho una reserva en el Hotel Posadas. Supongo que está cerca del lugar de la presentación, me decía, entre otras cosas, en el mensaje que me había enviado. Bueno, lamentablemente no vamos a contar con la presencia física del doctor, pero ha mandado un enorme, cariñoso saludo para todos, sobre todo porque recordamos a su distinguidísimo abuelo. Ahora comenzaremos al doctor Rafael Bielsa. Bueno, la escuchamos, doctora. La verdad que es para reflexionar, ¿no? Tanta bueno, calidez. Con tantos antecedentes de las personas en las que estudié en parte su obra, algo a lo mejor se tradujo en el libro, ojalá que sí. En el año 1953, durante el gobierno del general Juan Domingo Perón, se sancionó la ley de provincialización de Misiones y el pueblo soberano emitió la primera constitución democrática de la provincia del año 1954, que siguió los lineamientos de la Constitución de 1953 y la impronta social de 1949.
En 1956, el gobierno provisional militar dejó sin efecto la Constitución del 54 y se votaron 24 convencionales para que se sancione la nueva Constitución, que así salió, siendo la Constitución que nos rige de 1958. Esta Constitución siguió los lineamientos de los nuevos tratadistas de Derecho Constitucional y Administrativo, algunos de los cuales hemos mencionado ahora, y nos proporcionó una Constitución muy adelantada, que se adelantó 36 años a la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El libro se centra en nuestra provincia, su ubicación en el contexto nacional, datos históricos locales, la designación de los funcionarios que fueron titulares de los organismos constitucionales de control desde la provincialización hasta la fecha. También he hecho la mención de autores misioneros al final del libro, no solamente misioneros, sino que hayan tratado temas misioneros. No sé si ¿se escucha bien? El libro se ha caracterizado como manual, es decir, tratando de explicar en forma sencilla nuestras instituciones. En el libro he tratado, digamos que hay 3 líneas investigativas. Una referida a cómo está organizado el Estado provincial, que la Constitución del 58 organizó en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, dentro de un sistema republicano nacional, 3 poderes que deben equilibrarse entre sí y 9 organismos constitucionales de control que controlan a los 3 poderes y que son organismos con autonomía funcional y con competencia exclusiva y excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos 9 organismos de la Constitución no nacieron del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. En la Constitución ya nacieron independientes, con autonomía funcional. Y la competencia exclusiva y excluyente quiere decir que la competencia que desempeñan estos organismos no cabe que sean ejercidas por otras autoridades. Los organismos constitucionales que estoy mencionando y que controlan a los 3 estados, los 3 poderes del Estado son el Tribunal Electoral, el Consejo General de Educación, el Ministerio Público, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Tesorería General, el Tribunal de Cuentas, el Juicio Político, el Jurado de Enjuiciamiento. El Tribunal Electoral controla la vigencia de la democracia a través del control de los procesos electorales, de los partidos políticos y de la libertad del ejercicio de los derechos electorales. El Consejo General de Educación controla la educación, excepto la universitaria, a través de su organización, dirección técnica y administrativa. La política educativa la fija el Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio Público es un organismo que defiende a la sociedad. Está constituido en nuestra Constitución como un organismo del Poder Judicial. Se integra con fiscales y defensores y está presidido por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia. Defiende a la sociedad, a los defensores defienden a los pobres, menores, ausentes, controla la legalidad de los procesos judiciales, también la conducta de los jueces. La Contaduría General de la provincia controla que los pagos que se libren y los contratos que se realicen estén autorizados por la Ley de Contabilidad y la Ley de Presupuesto. La Tesorería General controla que los pagos a realizar estén autorizados por Contaduría. Tribunal de Cuentas realiza un control al final del ejercicio de las cuentas que llevan adelante los organismos públicos y las entidades privadas que reciben subsidios del Estado. Esta tarea, que es muy importante, que es la de aprobación o desaprobación de la cuenta general del ejercicio, la realiza en la provincia el Tribunal de Cuentas, tarea que la Nación la cumple el Poder Legislativo con el dictamen necesario de la Auditoría General de la Nación. La Fiscalía de Estado controla al Poder Ejecutivo en su administración activa. Quiere decir, mientras el Poder Ejecutivo celebra contratos,
La Fiscalía de Estado, que es una entidad que defiende el patrimonio fiscal, revisa si esos contratos si en esos contratos se ha cumplido la licitación pública, la licitación privada en su caso, la contratación directa, y en esa tesitura, si advierte que el contrato no se ajusta a las prescripciones constitucionales, tiene la titularidad de la acción de inconstitucionalidad o nulidad contra las resoluciones del Poder Ejecutivo. El fiscal de Estado representa a la provincia en juicio, no representa a la provincia frente a otras provincias o frente a la nación, porque esa es tarea del Poder Ejecutivo. Yo clasifiqué para hacer una cierta clasificación de estos organismos, clasifiqué a partir de la soberanía del pueblo. La soberanía, el pueblo soberano se ha desprendido de sus derechos y ha hecho un control sobre los organismos del Estado. Este control yo lo he catalogado como indirecto porque el pueblo ha designado representantes para que hagan ese control. Esa representación o ese control de los representantes se hace sobre la gestión que cumplen los poderes del Estado. Y también ese control se hace sobre los funcionarios. El control que estamos hablando de los organismos de la Constitución que controlan a los tres poderes, no debemos confundir. Estos tres poderes controlan la gestión administrativa, digamos, la gestión administrativa del Poder Ejecutivo y gestión administrativa interna de la Cámara Legislativa y del Poder Judicial, porque estos poderes tienen funciones constitucionales que no son controladas por ningún organismo. Ejemplo, el Poder Legislativo tiene la potestad de legislar, en ese sentido no es controlado por ningún organismo de la Constitución. El Poder Judicial emite sentencias, no es controlado en ese sentido por ningún organismo de la Constitución. El Poder Ejecutivo gobierna y en ese sentido no es controlado por ningún organismo de la Constitución. Los organismos de la Constitución que yo menciono hacen un control de la parte administrativa, de manera que los contratos que se cumplan, que se realicen, cumplan con la licitación pública, privada, que cumplan con la ley de contabilidad, que estén establecidas, estén previstos los contratos en la ley presupuestaria. En este sentido, la Contaduría, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas son los que prestan su atención de que las cuentas se realicen conforme a la ley presupuestaria. El otro aspecto del libro se refiere a los derechos de los administrados. Los administrados tienen en nuestra provincia muy detallados sus derechos en la Ley de Procedimiento Administrativo y luego en el Procedimiento Contencioso Administrativo. Generalmente creo yo que estas leyes no son tan conocidas, digamos, por los ciudadanos, de manera que ignoran que sí, la administración pública ha dictado una resolución que le perjudica, tienen derecho a interponer recursos jerárquicos administrativos que van subiendo las escalas de la administración hasta llegar, como si fuera un tribunal de apelación, al fiscal de Estado. El fiscal de Estado emite su dictamen, que tiene el carácter de una sentencia, y a partir de ahí el Poder Ejecutivo emite su resolución definitiva. El Poder Ejecutivo no tiene obligación de acatar el dictamen del fiscal de Estado. Sin embargo, el fiscal de Estado analizará si el Poder Ejecutivo no está perjudicando el patrimonio fiscal de alguna manera o los intereses fiscales. Y si el fiscal de Estado advierte que el Poder Ejecutivo está de alguna forma alterando los intereses fiscales o el patrimonio fiscal, tiene en su haber las acciones de nulidad o inconstitucionalidad contra las resoluciones del Poder Ejecutivo. Los administrados tienen, una vez que las autoridades administrativas, llámense autoridades administrativas que ejercen su gestión administrativa en la Cámara Legislativa, en el Poder Judicial, un trámite, digamos, disciplinario, alguien que ha sido cesanteado en cualquiera de los poderes y considera que ha sido cesanteado injustamente, puede acceder a la justicia judicial, porque esta otra justicia, la de los recursos
administrativos que estamos mencionando, recursos jerárquicos, están dentro de lo que se llama la justicia administrativa o jurisdicción administrativa que la Constitución ha puesto en cabeza del Poder Ejecutivo. Pero tenemos la jurisdicción judicial, que es la del Poder Judicial, la ejercida por los magistrados, por los jueces. Cuando un administrado considera que ha sido injustamente cesanteado, entonces tiene derecho a demandar al Estado en la instancia contencioso-administrativa, que está reglamentado por un procedimiento excelente que tenemos, un código de procedimientos contencioso-administrativo, que es competencia exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Ahora, si lo que el administrado está reclamando no es un derecho administrativo, está reclamando un derecho constitucional, digamos, la violación de un derecho de defensa, en ese caso no concurrirá a la instancia contencioso-administrativa. Tiene la vía del recurso extraordinario o de no es del recurso extraordinario, tiene la acción de inconstitucionalidad también que debe interponerla ante el Superior Tribunal de Justicia, que tiene la competencia exclusiva en ese sentido. En este estudio he mencionado también la acordada número 4/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseña cómo se hace para interponer recursos extraordinarios y recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algo que me pareció útil hacerlo así, informar, ya que se trataba de un manual. He tratado de poner más o menos las bases de un conocimiento para poder desempeñarse y defenderse debidamente. En la Municipalidad de Posadas, que también trato aquí porque trato la ordenanza 2010 de la Municipalidad de Posadas, una ordenanza muy moderna, allí tenemos también desde el punto de vista de la defensa de los derechos del administrado, el jurado de reclamos, donde se pueden cuestionar las tasas o la calidad de contribuyente que la municipalidad le ha atribuido a determinado administrado. También tenemos un juzgado de faltas, un tribunal de apelaciones. En el orden nacional tenemos, en el Código Fiscal, en el orden provincial tenemos también el Código Fiscal Provincial que se cumplimenta ante la Dirección General de Rentas de la provincia, donde podemos interponer recursos cuando ha habido un problema, se nos ha dado una calidad en materia de impuestos o se nos ha cobrado indebidamente un impuesto provincial. En el orden nacional describo, entre otros, el Tribunal Fiscal de la Nación, a donde se concurre por reclamos relativos a impuestos. Estos impuestos que recauda la AFIP a través de la DGI, que ahí recauda impuestos, a través de la Dirección General de Aduanas, que recauda los derechos de exportación y multas, a través de ANSES, que hace los aportes jubilatorios. Cuando tenemos reclamos en este sentido, en estas áreas, se puede apelar al Tribunal Fiscal de la Nación. Sin embargo, la Nación, quien adopta por este sistema administrativo, renuncia al sistema judicial. El sistema judicial está organizado en la Nación a través de los juzgados federales con competencia en lo contencioso administrativo. Agrego también aquí el reconocimiento de nuevos derechos del indígena, capítulo en el que agrego aportes históricos hechos por el señor Miguel Ángel Laviña aquí presente, para el que pido un aplauso. Quien ha hecho que se ponga de pie para que los veamos. Él ha hecho aportes históricos que ha recogido de relatos que hizo su padre, don Adolfo Daviña, quien llegó a conocer al cacique Bonifacio Maidana, que junto con el cacique Fracrán dominaron la parte norte de la provincia hasta el año 1870 aproximadamente, en que el cacique Maidana celebró el Pacto de la Selva, que abrió aquellas distancias a la civilización. Este dato lo tenemos del historiador Aníbal Cambas, que era miembro de la Academia de la Historia. En mi caso particular y del señor Daviña, somos sobrinos bisnietos del cacique Maidana. También detallo los derechos de los consumidores y usuarios y de la ecología y el medio ambiente. Un último sector del libro está dedicado al Poder Judicial, para recordar
que en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo la renovación de los funcionarios se hace cada 4 años por votación. Sin embargo, en el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, los magistrados, y aquí también incluimos a los titulares de los organismos de control, que también tienen, igual que los magistrados, inamovilidad constitucional e intangibilidad de remuneraciones. Quiere decir que sus mandatos no cesan a no ser que ellos renuncien, que sean destituidos por juicio político, o sino la forma de renovar estos organismos es cuando estos funcionarios se retiran por jubilación. Pero ¿qué pasa? Si la jubilación es disvaliosa, es decir, que no respeta el nivel de vida de los funcionarios, entonces estos funcionarios no quieren jubilarse, lo que hace que el Poder Judicial en este caso y también los organismos, los organismos de la Constitución de control que venimos mencionando, se anquilosen, se queden paralizados, no se produce la renovación necesaria al avance de la civilización, al avance del conocimiento. Ahora, en la provincia, ¿cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque en el año 1990 se estableció la emergencia previsional, y en esa emergencia previsional se estableció un tope de haberes para todos los funcionarios jubilados sin dejar de lado, o no como privilegiados, sino por imperio constitucional, sin dejar, cuidando de no afectar el haber de los magistrados judiciales y de los titulares de los organismos de control, los que por constitución, haberes que por constitución no pueden ser tocados para que se mantenga su independencia, para que puedan juzgar bien, para que no tengan presión. Pero resulta que como se los incluyó, entonces debemos decir, lamentablemente, que no tenemos la verdadera administración de justicia en nuestra provincia. Debemos advertir que las emergencias económicas, los problemas de crisis económica, no significan un estado de sitio. Cuando en un país se declara un estado de sitio, en ese caso se suspenden las garantías constitucionales. Pero cuando en este caso se tratan de problemas económicos, los problemas económicos y las emergencias no suspenden las garantías constitucionales, al contrario, se establecen los programas para que se cumpla debidamente las garantías constitucionales. Sin embargo, debemos ser justos y en cierto sentido y decir que el ingeniero Rovira, en oportunidad de sus mandatos como gobernador, emitió 2 decretos en los que dijo se comprometió a pagar la diferencia de haberes que existe a favor de todos estos funcionarios cuando la provincia mejore de fortuna. Cabe decir que al cabo de 22 años, porque la emergencia empezó en 1990 y estamos en 2012, o sea que ya 22 años, pensamos que la provincia debería encarar ya la restitución, la devolución de estos haberes constitucionales. También el gobernador doctor Clos últimamente hizo un aumento relativamente importante a favor de estos jubilados, lo que nos cabe agradecer. La dificultad de los temas expuestos se ha puesto en evidencia en un artículo que ha publicado el día 15 de junio el diario El Territorio, donde me dice que yo dije que la SIGEN debería investigar la entrega de pensiones que según el periodista habrían tenido un trámite irregular en Candelaria y son pensiones nacionales. Desconozco el hecho, pero debo recordar que los términos jurídicos deben usarse con cuidado y con exactitud. La SIGEN no investiga, la SIGEN controla que los contratos estén hechos conforme a la ley financiera y a la ley presupuestaria. Si se trata de irregularidades y queremos controlar, entonces vamos a otros organismos. En la Nación, si se trata de cuestiones disciplinarias, los organismos que controlan son la Procuración, el Procurador del Tesoro y el cuerpo, con su cuerpo de abogados del Estado. Si la denuncia es contra
el agente o funcionario nacional que conlleve enriquecimiento, es decir, contra la ética pública, la denuncia es recibida por la Comisión Nacional de Ética Pública creada en el ámbito del Congreso Nacional, que se integra de 11 miembros, uno puesto por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Poder Ejecutivo Nacional, uno por el Procurador General de la Nación y 8 ciudadanos elegidos en forma conjunta por ambas cámaras del Congreso. Se hace entonces un sumario que lo tramita la OA, Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es decir, depende del Poder Ejecutivo. Aplicadas las sanciones, las comunica a esta comisión de ética, que lo pone en un registro público y si hubo delitos lo pone en conocimiento del juez o fiscal competente. La Oficina Anticorrupción hace una intensa investigación en materia de corrupción. Así interviene en casos de lavado de dinero, coimas, mafias, casos Casca, etc. En el periodo 2003-2007 realizó 492 investigaciones y presentó 261 denuncias ante la justicia que se encuentran en trámite. También interviene en la persecución de conductas irregulares en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que desde 1994, luego de la reforma constitucional, integra el Ministerio Público de la Nación. En lo que hace a la provincia, cuando nos encontramos con irregularidades, estas deben ser denunciadas a la Cámara de Representantes si se trata del gobernador, vicegobernador o ministros del Superior Tribunal de Justicia o integrantes de los organismos de control que acabo de mencionar. La denuncia debe hacerse ante la Cámara de Representantes por el juicio político o ante el jurado de enjuiciamiento. Cuando se trata de empleados que no son constitucionales, la denuncia de irregularidad se hace ante la Dirección General de Sumarios de la Fiscalía de Estado. Ahora, si yo como administrado no quiero hacer esta distinción entre denunciar ante la Cámara Legislativa, denunciar ante los organismos, ante la Fiscalía de Estado, me voy directamente ante la Dirección de Participación y Control Ciudadano, que funciona en el Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que fue creada por decreto 150 del año 2003. Ante la denuncia de un acto de corrupción se hace una investigación preliminar y una vez que este organismo detecta que hay una cuestión importante en lo que hace irregularidades en juego, comunica entonces recién a estas autoridades. Juicio político, jurado de enjuiciamiento, Ministerio Público en lo que hace a conducta de los jueces o a la Dirección General de Sumarios de Fiscalía de Estado. El articulista del territorio al que me estaba mencionando también dice que en el caso de un intendente se haría un juicio político convocándose el juicio político por ordenanza. Debo ratificar que el juicio político es exclusivo para el gobernador, vicegobernador y los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Nadie más. Los otros ministros integrantes, los otros titulares de los organismos constitucionales de control son juzgados por el jurado de enjuiciamiento. En el orden municipal, en el Consejo Deliberante, igual que la Cámara Legislativa, tienen un derecho disciplinario propio, o sea que ellos con su reglamento interno juzgan de la conducta de sus integrantes. Pueden llegar a sanciones varias hasta la destitución del funcionario. En la Municipalidad de Posadas tenemos un juicio de revocación por referéndum, o sea que un ciudadano hace una denuncia contra un funcionario del Consejo o aún contra el intendente y se nombra una comisión investigativa y allí se puede llegar hasta la destitución, pero esto es una revocatoria por referéndum, o sea, se cumple un procedimiento y luego se consulta al pueblo si se va a llegar o no a la destitución. Finalmente, quería decir que no hay que confundir. Acá tenemos mucha gente que no es abogada, entonces por eso explico estas cosas. No hay que confundir Fiscalía de Estado con fiscales y defensores del Ministerio Público. Fiscalía de